Activos. Es un tema muy interesante porque es el activo más importante de una empresa y sobre el que se sustenta la mayor parte del trabajo. Comenzamos respondiendo a la siguiente pregunta: ¿qué es redactar? Consiste en expresar por escrito información importante que se desea hacer conocer para lograr un objetivo. Informar, solicitar, ordenar, diseñar, dirigir, explicar. La redacción de un texto requiere de un ordenamiento lógico de las ideas que se piensan plantear. Para redactar se necesita tener un plan de redacción que permita partir de la idea más general a la idea más específica y luego priorizar desde la de mayor trascendencia a la de menos importancia. Enseguida les explicaré qué son documentos administrativos. La actividad administrativa se distingue por su carácter documental, es decir, por reflejarse en documentos que constituyen el testimonio de la mencionada actividad. Los documentos administrativos son el soporte en el que se materializan los distintos actos de la administración pública, la forma externa de dichos actos. Los textos administrativos son los documentos a través de los cuales se realiza la comunicación entre la administración y los ciudadanos. La redacción administrativa consiste en la elaboración de un documento de carácter oficial, empleados comúnmente por las empresas o entidades en su afán de comunicar disposiciones o acuerdos a sus trabajadores u a otras entidades. Vamos a conocer las funciones. Son dos las funciones primordiales que cumplen los documentos administrativos. Función de constancia, donde el documento asegura la pervivencia de las actuaciones administrativas al constituirse en su soporte material. Y función de comunicación, donde los documentos administrativos sirven como medio de comunicación de los actos de la administración. Se pueden apreciar una serie de características que determinan el que un documento pueda ser calificado como documento administrativo. El primero es: producen efectos. No cabe calificar de documento administrativo a aquellos documentos que no están destinados a la producción de efecto alguno, como son, por ejemplo, los resúmenes y los extractos. Los documentos administrativos siempre producen efecto frente a terceros o en la propia organización administrativa. Son emitidos por un órgano administrativo. El emisor de un documento administrativo, aquel que lo produce, es siempre uno de los órganos que integran la organización de una administración. Y un documento es válido cuando su emisión cumple con una serie de requisitos formales y sustantivos exigidos por las normas que regulan la actividad administrativa. Los tipos de documentos son el oficio, la solicitud, el memorándum, la circular, la carta, el informe, el aviso, el acta, el currículum vitae y el correo electrónico. Enseguida te explicaré acerca del oficio. El oficio es una correspondencia de carácter institucional. El intercambio se puede dar entre una institución pública y una privada o viceversa. Una institución pública o privada puede enviar un oficio a un individuo, pero no viceversa. Su área de difusión, el oficio se difunde en dos niveles: a nivel externo, es decir, fuera de una institución, y a nivel interno, dentro de ella. A nivel externo, establece comunicación con personas ajenas a la entidad, especialmente con aquellas que ocupan cargos directivos. Y a nivel interno, enlaza a los que desempeñan funciones de dirección dentro de una entidad o institución. El oficio tiene las siguientes partes obligatorias. Membrete es el nombre de la institución o entidad que envía el oficio. Lugar y fecha. Código es el que hace referencia al tipo y al número de oficio que se expide. Destinatario. Asunto es el tema a tratar. El texto es el desarrollo del asunto. Antefirma, firma, posfirma y sello. Con copia
pie de página. Y las siguientes partes complementarias son: nombre del año, es obligatorio únicamente en los oficios de circulación externa. Y anexo es opcional en caso de enviar algún documento adjunto. Hablemos ahora de la carta de solicitud. Es un documento que se utiliza tanto en las entidades públicas como privadas, mediante la cual el emisor, solicitante, pide un derecho o un servicio al receptor, institución, con motivos administrativos o personales. Se usa para conseguir préstamos, créditos, asignación familiar, empleos, derechos, etc. Son requisitos de la solicitud la claridad, naturalidad y precisión. Tiene la siguiente estructura. La sumilla es el resumen de lo solicitado. El destinatario, persona o entidad a la que se le dirige la solicitud. Saludo, generalmente son iniciales del cargo de la persona a la que se dirige la solicitud. Generales de ley, que son los datos del solicitante, que termina con la siguiente forma: a usted, con toda su consideración, expongo. El texto es el cuerpo de la solicitud, que consta de dos partes. La parte considerativa, donde se indica el motivo por los que se solicita la petición correspondiente. La despedida, que consta de dos partes. Menciona lo expuesto en la solicitud. Ejemplo, por lo expuesto. Agradecimiento por la atención del documento. Ejemplo, a usted pido atender la solicitud por ser de justicia, necesidad, corresponder a mis derechos constitucionales. La fecha se describe al pie de la despedida y a la derecha. Firma del solicitante, documento de identidad, teléfono y dirección. A continuación te presentamos un formato de la carta de solicitud. Este es un modelo el cual puedes leer, puedes visualizar cada una de las partes que componen este tipo de cartas. Seguimos con el memorándum. Es un documento simple de calidad administrativa que se utiliza para comunicaciones breves o notificaciones sencillas de cualquier índole. Se usa respetando el orden de jerarquía o autoridad, es decir, del superior al inferior y no a la inversa. Su carácter es interno. Se redacta en primera o tercera persona gramatical. Las partes son: encabezamiento, que contiene membrete de la institución. En el centro de la parte superior va la palabra memorándum o memorando, número, luego al o al, de o del. El vocativo, que puede ser un saludo, es opcional. El asunto se expone en pocas palabras lo que se desea comunicar. La fecha, el cuerpo del asunto a tratar y la fundamentación respectiva, exponiendo las razones. La despedida, que se usa la palabra atentamente. Firma y sello del que remite el documento. Los tipos de memorándum o memorándums están: el memorándum simple, cuando va dirigido a una sola persona u oficina, y el memorándum múltiple va dirigido a varias personas u oficinas y es de carácter general. Aquí le presentamos un formato de memorándum donde podemos ver que en la parte superior se encuentra lo que es el membrete de la empresa, la palabra memorándum en mayúscula y el número, A, D, referencia a la fecha, el vocativo, el cuerpo, el saludo, la firma, el nombre del cargo y las iniciales. Hablemos de la circular. La carta circular es un documento que se utiliza para comunicar cualquier noticia, información o evento actual que puede resultar de interés para la empresa, departamentos, empleados, etc. Una circular comunica una determinada información o noticia a varios destinatarios. En empresas grandes puede que a muchos destinatarios. Las características que debe reunir una circular son: por la característica de este documento informativo, tendrá que redactarse en un lenguaje sencillo, sin utilizar términos que impidan o dificulten su comprensión.
Debemos tratar de redactar un texto breve, sin rodeos y de forma directa. Las ideas deberán expresarse de una manera clara, concisa y ordenada. Aquí les comparto el formato de una circular interna. Ahí podemos ver que en la parte superior dice el título de circular interna. Tiene que ver con el asunto, tiene el para y tiene el texto cuerpo de la carta, la frase de despedida y la firma de quien emite la circular. Hablemos de la carta. Es un documento de carácter privado que se utiliza fuera del Estado y entre personas naturales para tratar asuntos de interés común relacionados con la vida cotidiana. Las partes de la carta son el membrete, lugar y fecha, código, destinatario, el saludo, asunto, texto, antefirma, firma, posfirma con copia, pie de página. En el caso de una carta comercial, puede incluir anotaciones personales o postales especiales. Ejemplo, adjunto con copia, etc. Ahora vamos a conocer las características de la carta. La carta debe ser breve y precisa, se organiza con claridad, concisión, precisión y exactitud, busca dar información completa, recurre a un vocabulario exacto y cortés, usa oraciones completas, organizadas correctamente, no abrevia las palabras, utiliza una puntuación adecuada al sentido de lo que se quiere expresar. Las clases de cartas son cartas por el número de destinatario, carta por el tema que tratan, administrativa, comercial, notarial. Otros tipos de carta pueden ser la carta poder, la declaración jurada y la solicitud de empleo. Es muy importante conocer los formatos de la carta. En la oficina se utilizan los siguientes estilos para la presentación de cartas: bloque, bloque modificado, semibloque. Es el bloque modificado con párrafos sangrados. El estilo bloque tiene como característica principal que todos los componentes de la carta parten desde el margen izquierdo. El estilo bloque modificado, la fecha, la despedida y la firma parten desde el centro hacia la derecha. El estilo semibloque, bloque con párrafos sangrados, tiene las mismas características del estilo bloque modificado, pero los párrafos están sangrados a 5 espacios. La puntuación de la carta. Para la puntuación de una carta se usan 2 estilos: puntuación abierta y mixta. La puntuación abierta se caracteriza por la eliminación de los 2 puntos después del saludo y de la coma después de la despedida. Este estilo de puntuación ofrece una ventaja de economizar tiempo y esfuerzo. Aquí les mostramos un ejemplo de carta estilo bloque extremo y podemos visualizar cómo todo el contenido de la carta se va hacia la izquierda, como se explicó en la unidad anterior. Hablemos del informe. El informe es un documento mediante el cual se da a conocer al jefe o autoridad inmediata superior algún asunto encomendado o que se ha presentado en forma imprevista. Presenta una situación administrativa o técnica. El informe puede ser presentado por una o más personas, por una comisión especialmente encomendada. Se redacta principalmente en tercera persona. Este documento se utiliza con mucha frecuencia en investigaciones o estudio, ya sea en instituciones públicas o privadas. Los tipos de informes son informes administrativos, informes legales e informes de investigación. Hablemos de las partes de un informe. Encabezamiento. Al centro de la parte superior, informe. Luego de 2 espacios, las siguientes palabras: a o al, de o del, asunto y fecha. Introducción. Se estila las siguientes oraciones: cumplo con informar a su despacho, la comisión que suscribe, en cumplimiento a lo dispuesto por la, de conformidad a lo solicitado.
Texto del informe o cuerpo: indicar los hechos, exponer las razones, formular las recomendaciones y conclusiones. Despedida o fórmula de cumplimiento: es cuanto tengo que informar a usted. Pido o se sirva resolver de acuerdo a lo expuesto. Atentamente, firma y sello del informante o posfirma. Ahora les mostraré las características del informe. El propósito del informe, como su nombre indica, es informar. Sin embargo, los informes pueden incluir elementos persuasivos, tales como recomendaciones, sugerencias u otras conclusiones motivacionales que indican posibles acciones futuras que el lector del informe pudiera adoptar. Dentro de sus características tenemos que es un texto expositivo, es un texto explicativo, tiene como propósito dar información sobre resultados de investigación, se centra en un tema determinado, utiliza un lenguaje objetivo, se escribe en tercera persona, la estructura predominante es la enunciativa. En este tipo de textos también está presente una estructura argumentativa. Y por último, en ellos también aparece la estructura descriptiva porque se describen hechos. Vamos a ver los tipos de informes según su estructura. Finalmente, podemos diferenciar tipos de informes según la estructura del texto y la exposición de las ideas. Informes expositivos son aquellos que recogen información sobre un tema sin incluir conclusiones o evaluaciones. En ocasiones reciben el nombre de dossier. Están los informes analíticos, tienen como finalidad justificar una decisión o una acción ya realizada o al menos planteada previamente. Pueden denominarse propuesta o proyecto. Y por último, los informes persuasivos, que son informes con los cuales se pretende convencer al destinatario para que tome una decisión específica en la línea de lo que se expone en el estudio. Aquí te presentamos un formato de informe donde contiene lo que es el membrete, el título, la fecha, el objetivo, el procedimiento, el análisis, las conclusiones, las recomendaciones y las firmas del cargo. Seguimos con el aviso. Un aviso es una advertencia que se comunica a alguien. Puede tratarse de una señal, un consejo o un llamado de atención. Por ejemplo, el camino presenta mucha nieve. Esté atento a los avisos de las autoridades. Recibí un aviso de la compañía telefónica sobre posibles cortes en el servicio. Voy a poner un aviso en la cartelera para que nadie use el baño que no funciona. El aviso intenta advertir o comunicar una novedad, ya sea por vía oral o escrita. Enseguida conoceremos el acta. Se llama acta a todo aquel documento que ha sido realizado durante una reunión o asamblea y el cual es escrito por alguien que estuvo presente en dicha reunión y en donde se plasman todos los convenios y conclusiones tratados durante la misma. La elaboración de un acta permite que la reunión celebrada tenga validez y si se llega a dar el caso, puede servir de prueba si se presenta algún inconveniente. Un acta, por lo regular, siempre debe llevar la fecha, lugar y la hora en que se realizó, además de una pequeña introducción del motivo de la realización de la misma. Generalmente, estas son guardadas o registradas en un libro de actas, en el cual están todas las actas hechas durante un periodo determinado y de forma cronológica, tomando en cuenta que todas sus páginas deben estar enumeradas para llevar un orden. Hablemos del correo electrónico. El correo electrónico es una forma diferente y más rápida de escribir cartas. Una de las grandes ventajas del correo electrónico es la facilidad para enviar un mensaje a varias personas simultáneamente. Sin embargo, esta ventaja no está exenta de riesgos. Si adoptamos la costumbre de enviar únicamente los mensajes que son de interés, entonces estaremos seguros de que los receptores los recibirán y los leerán con interés. De lo contrario, pasarán a ser eliminados.
En estos mensajes es importante ser concretos. Igualmente debemos dar respuesta para que el emisor sepa que su información ha sido recibida. El Curriculum Vitae es un documento que contiene información sobre las acciones más sobresalientes de una persona. Sus clases son, por presentarse con documentos sustentatarios o sin ellos, son Curriculum Vitae documentado y sin documentar. Por su grado de complejidad pueden ser Curriculum Vitae básico, con fines profesionales y con fines académicos. Aquí te muestro un ejemplo de Curriculum Vitae que posee los datos personales, la educación o instrucción que has recibido, los cursos realizados, la dirección, nombre, número telefónico y todo lo que tiene que ver con tus datos personales.